Mera vuelta. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, uy, papi, oigan eso, weón. 22 de febrero del 2026. Tapalpa, Jalisco. 7:25 de la mañana. Uy, paz. Yo este video lo vi en X. Esos manes son del cartel. Esta es la parte de la captura, creo. La mañana del domingo 22 de febrero de 2026 se anunció el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho, de 59 años, fue cofundador del CJNG, organización que en una década logró expandirse por gran parte del territorio nacional, consolidándose como una de las estructuras. Mano, es que miren a esos manes. Parecen comandos. Brother, esas armas que tienen ahí, usan unas armas reperqueadas. Esos manes van muy luteados, brother. Criminales con mayor capacidad operativa y de violencia. El gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, mientras que México figuraba como uno de los objetivos prioritarios, básicamente el Osama Bin Laden mexicano. Lo que comenzó como una cadena de rumores acompañados de estallidos de violencia en distintos puntos del país, terminó escalando hasta convertirse en uno de los acontecimientos más trascendentes para la seguridad nacional mexicana en la última década. Buenas, te amo, mi amor, gracias. Parce, ahí si no estoy mal, los del cártel estaban disparándole a los miembros de la seguridad nacionales que se llaman. Incluso ahí mataron a unos que quedaron como acá. Hirieron a otros y ellos estaban escondidos acá detrás de esto. Eso fue mera balacera, hermano. Con la información preliminar, la operación habría combinado inteligencia estratégica de alto nivel, coordinación interinstitucional, inteligencia proporcionada por los Estados Unidos y una ejecución táctica precisa. En esta operación participaron elementos de fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia Mexicano y áreas de inteligencia militar. La pregunta ahora es inevitable. ¿Cómo se gestó realmente esta mega operación? ¿Qué papel jugó la inteligencia compartida por Estados Unidos? Y, sobre todo, ¿qué implica la muerte del Señor de los Gallos para el futuro de la guerra contra el narco? ¿Quién será su sucesor y cómo se reconfigurará el mapa criminal en México? Bueno, todo eso estás por conocer. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Ey, ¿este man de dónde es? Verás, los primeros indicios de la operación comenzaron un día antes. El 21 de febrero de 2026, vecinos del exclusivo complejo Tapalpa Country Club en Jalisco reportaron un sobrevuelo inusual. 2 helicópteros militares dieron un par de vueltas sobre la zona y se retiraron. Nada escandaloso a simple vista. Pero en Tapalpa, Jalisco, y menos aún en esa zona residencial, este tipo de movimientos militares no son normales. Tapalpa es un pueblo mágico y destino turístico de descanso, conocido por sus paisajes boscosos y cabañas aisladas en la Sierra Madre del Sur jalisciense, aunque bien se sabe que algunas partes son bastión del CJNG. Ese fue el primer indicio. No obstante, la mañana del domingo 22 de febrero, alrededor de las 7 de la mañana, cuando apenas amanecía entre los bosques de la sierra, la escena cambió radicalmente. Testigos reportaron el avistamiento de 4 helicópteros militares, posiblemente UH-60 Black Hawk artillados con M134 Minigun, acompañados por 2 aviones T-6C Texan II de la Fuerza Aérea Mexicana. A las 7:20 am comenzaron maniobras más cerradas sobre los fraccionamientos Country Club y el rancho El Pinto, ubicados a unos 7 kilómetros del centro de Tapalpa, Jalisco, cerca de la presa del Nogal. Minutos después se escucharon las primeras ráfagas de disparos. Helicópteros artillados, según múltiples testimonios, efectuando fuego hacia tierra mientras fuerzas federales avanzaban por los caminos rurales que conducen al rancho El Pinto. El enfrentamiento se habría extendido por aproximadamente 2 horas.
Verás, durante años el Mencho construyó una red compleja de protección, casas de seguridad, anillos de vigilancia, rutas alternas y refugios distribuidos en todo Jalisco, Colima, Nayarit, Guanajuato y Michoacán. Su movilidad constante era su principal blindaje. Esa disciplina operativa alimentó durante años la percepción de que su captura era prácticamente imposible, muy similar a como pensábamos con el Mayo Zambada. Ahora bien, aunque la información oficial es limitada y probablemente muchos detalles no se revelen pronto, todo apunta a que los hechos centrales ocurrieron en el Rancho El Pinto, ubicado a tan solo 2 kilómetros del complejo Tapalpa Country Club. No se sabe con certeza qué hacía el Mencho en ese rancho o cerca de él. Podría haber sido un periodo de descanso en el bosque de la Sierra Madre del Sur, tal vez una reunión estratégica, no lo sabemos. Lo que sí es consistente con su historial es que viajaba con su círculo más cercano de seguridad, básicamente su guardia pretoriana, como en prácticamente todos sus desplazamientos. Lo que aparentemente no lograron detectar fue que el movimiento ya estaba en marcha. Sí, no va. El parcero estaba un domingo cualquiera ahí relajadito, huevón, no, el día de descanso. Comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, Defensa, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, posiblemente de la Fuerza Especial Conjunta FEC o de las Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y apoyadas por la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional FERI, ejecutaron una operación basada en meses de inteligencia estratégica con colaboración del Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada FEMDO, a quienes a su vez Estados Unidos les había entregado paquetes de inteligencia extremadamente importantes para esta operación. Y bueno, ya fuera bajo la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum, del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, del secretario de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla Trejo o de los tres, alguien en la cúspide del aparato de seguridad. Van a perdonar lo que voy a decir, parce, y no tiene nada que ver con el tema, pero el señor tiene pura cara de que es de los que pide plata en los retenes, hermano. ¿Ok o no? ¿Ok? O de los tres, alguien en la cúspide del aparato de seguridad dio luz verde. Durante el potente intercambio de fuego, 4 integrantes del CJNG fueron abatidos en el lugar y otros 3 fueron gravemente heridos, todos ellos presuntamente miembros del anillo de seguridad más cercano al Mencho. En algunos canales cerrados han comenzado a circular presuntos nombres de integrantes de alto nivel del CJNG. Entre los alias mencionados se encuentran el Sapo, el Alacrán, el Rebelde, el R1, que según esto es hijo del tío Laco, el R3, el J1, el Fresa, el Tigre, el Chaparro y el Comandante Pai. Es importante subrayar que todos estos nombres y alias provienen de fuentes no oficiales y su participación y muerte al intentar proteger al Mencho no han sido confirmadas por las autoridades mexicanas o estadounidenses. Continuando, entre los 3 integrantes gravemente heridos del CJNG estaba el mismísimo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho o el Señor de los Gallos, así como uno de sus lugartenientes más relevantes, Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, identificado como uno de los operadores más violentos y estratégicos dentro del cártel. Durante esta operación se aseguraron vehículos blindados de fabricación artesanal, conocidos como monstruos o narcotanques, lanzacohetes con capacidad antiblindaje y potencial para amenazar aeronaves a baja altura y fusiles de asalto de alto calibre y ametralladoras ligeras. Como te mencioné, al momento de grabar este video la información aún es muy limitada, pero ya es suficiente para reconstruir un panorama preliminar de lo ocurrido. Ahora, conforme avanzaban las horas, aproximadamente a las 9:34 am en Jalisco, el gobernador Pablo Lemus Navarro confirmaba lo que muchos ya sospechaban. Un operativo de alto impacto se desarrollaba en el municipio de Tapalpa, Jalisco. La muerte del Mencho detonó una reacción inmediata del CJNG. Desde las primeras horas del día se registraron narcobloqueos en carreteras, incendios de vehículos y ataques a tiendas y establecimientos en distintas zonas de Jalisco. Parece que pesar, huevón, porque es la gente civil la que terminó chupando ahí. Esos manes, ¿por qué no van y se prenden, pues? O sea, esos manes, ¿por qué no se van y se prenden, pues, con las fuerzas estatales? Pues, ¿qué tiene que ver la gente inocente ahí, hermano? No, ¿qué tiene que ver un marica que está en una tienda camellando? Yo por ahí vi un video, hermano, de un man que iba en el carro y se bajan unos de estos manes del cártel de otro carro y le apuntan para que se baje. El man no ni siquiera se terminó de bajar y ya le están echando gasolina para prender el carro, hermano. Ciudades, los servicios de transporte público fueron suspendidos como medida preventiva, mientras las autoridades exhortaron a la población a permanecer en sus domicilios por motivos de seguridad. Pero conforme avanzaron las horas, los bloqueos se extendieron hacia estados vecinos. Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Aguascalientes reportaron incidentes similares y posteriormente comenzaron a registrarse eventos en Tamaulipas y otros estados del país a cientos de kilómetros del epicentro inicial.
La expansión geográfica sugiere una reacción coordinada, más orientada a generar presión y caos que a controlar territorio específico, porque ante la magnitud de la respuesta criminal, las autoridades jaliscienses activaron el código rojo, el nivel máximo de alerta en Jalisco. Y bueno, esta táctica de los cárteles mexicanos que hizo el CJNG es conocida en el ámbito de seguridad como terrorismo urbano de distracción. Este no busca conquistar territorio, sino saturar la capacidad de respuesta del Estado, obligándolo a dispersar fuerzas para atender incendios, proteger civiles y restablecer el orden. Pero el objetivo real es diluir la presión sobre el punto crítico del operativo. En serio, este probablemente sea uno de los episodios más grandes de narcobloqueos y despliegue federal para aseguramiento de carreteras en la historia reciente de México. En el Bajío, la movilización fue impresionante: convoyes, puntos de control, presencia aérea y operativos simultáneos en múltiples municipios. Quienes estuvieron ahí saben exactamente a qué me refiero. Sin embargo, no fue hasta las 11:10 de la mañana cuando un comunicado oficial de defensa confirmó que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes había muerto. En este comunicado oficial se dejó claramente dicho que el líder del cártel no habría fallecido de manera inmediata en el punto de contacto. De acuerdo con la información, fue herido de gravedad durante el enfrentamiento y posteriormente evacuado por vía aérea, presumiblemente en un helicóptero o aeronave militar con destino a la Ciudad de México, donde recibiría atención especializada, pero murió durante el traslado aéreo. Y es fundamental repetirlo: según la versión oficial, el Mencho fue capturado con vida, pero gravemente herido durante el operativo, pero posteriormente sucumbió a las heridas sufridas. Desde el punto de vista... No, marica, es que uno tan caliente, bro. Uno tan caliente, pues yo obviamente no lo defiendo ni nada. O sea, la gente que se mete en ese mundo y en esos negocios sabe cómo terminan. Pero, parce, es que uno tan caliente no se puede dejar coger vivo, ¿no? operativo y jurídico, se trata de una captura seguida de muerte por lesiones en combate, no de una ejecución ni de un fallecimiento instantáneo en el lugar. Porque tan solo imagina esta escena: el Mencho, gravemente herido junto a otros dos de sus escoltas, incluido el Sapo, es evacuado de inmediato en una aeronave militar rumbo a la Ciudad de México. El protocolo era claro: extracción aérea urgente. Y en pleno vuelo, desangrándose lentamente, muere el hombre más poderoso del crimen organizado en México. No en una celda, no en un tribunal, sino entre la sierra y el cielo, tras un enfrentamiento armado con fuerzas especiales que finalmente terminó con su vida. A diferencia de operativos anteriores que terminaron en repliegues tácticos o en episodios como los llamados culiacanazos en Sinaloa, en esta ocasión el gobierno de México y Jalisco sostuvo la ofensiva hasta concretar el objetivo prioritario. Tras el comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó públicamente al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional, validando el resultado del despliegue y enviando un mensaje político claro de respaldo institucional. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la participación de la Fuerza Aérea Mexicana y del Ejército, subrayando la coordinación interinstitucional y confirmando la veracidad de los hechos reportados. El costo para el Estado también fue real. 3 elementos de fuerzas especiales resultaron heridos durante el enfrentamiento contra el anillo de seguridad del Mencho y lamentablemente perdieron la vida. Sin embargo, con información actualizada al cierre del 22 de febrero de 2026, el recuento nacional reporta 21 elementos de la Guardia Nacional caídos en cumplimiento del deber, además de 18 integrantes del Ejército Mexicano y 3 oficiales, además de 13 elementos heridos en distintos puntos del país. Desde Armapedia mandamos nuestras... Que esos eran los videos que se publicaban de esa gente parce allá toda herida, hermano, llorando, que saquen media acá y en medio de tremendas balaceras. Antes muy bravitos. O sea, es que este operativo ya era una cosa de otro mundo. Condolencias a las familias de los militares mexicanos caídos. Ahora bien, el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, así como el del Sapo, habrían arribado a la Ciudad de México alrededor de las 16:30 horas bajo estrictos protocolos de seguridad. A su llegada, el cuerpo del Mencho fue recibido por personal pericial especializado y trasladado en una unidad forense hacia instalaciones bajo resguardo federal. Quienes no viven en la Ciudad de México difícilmente pueden dimensionar la magnitud del despliegue policial y militar que se vivió en la capital. El destino operativo sería la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, donde se activaron los procedimientos legales correspondientes en casos de alto perfil. En este tipo de situaciones no basta con el reconocimiento visual. Se realizan dictámenes periciales completos que incluyen necropsia de ley, pruebas de identificación biométrica, análisis dactiloscópico, confronta genética de ADN, revisión odontológica forense y documentación fotográfica detallada para integrar la carpeta de investigación. Estos protocolos no solo confirman la identidad del objetivo, sino que también determinan la causa exacta de muerte y preservan la cadena de custodia, un elemento crítico cuando se trata del abatimiento de un capo de alto valor.
Pero aquí hay un detalle que dice mucho en pocas palabras. Verás, el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana es particularmente revelador al mencionar la coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos. Esa frase no es decorativa. En términos operativos, sugiere un componente tecnológico y de inteligencia mucho más profundo de lo que se percibe a simple vista. Porque verás, en este tipo de operaciones de alto valor, la inteligencia es... Muñe, deberías de ver las declaraciones que hizo la presidenta. Da asco la corrupción que hay allá. Hasta Bukele se tiró un tuit. Ahorita lo vemos. Si lo tienen por ahí para que me lo envíen, por favor, y gracias. Señales, SIGINT, el análisis de metadatos, la fusión de inteligencia y el uso de plataformas ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance de los estadounidenses, suelen ser determinantes. El rastreo de comunicaciones satelitales, patrones electrónicos, firmas digitales y movimientos logísticos, un ámbito donde las agencias estadounidenses mantienen una ventaja tecnológica considerable, pudo haber sido clave para localizar el refugio exacto en la zona boscosa de Tapalpa, Jalisco. Diversos medios internacionales como Reuters reportaron que existió apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial contra los Cárteles, JTFCC, una estructura bajo el mando del Comando Norte de los Estados Unidos, diseñada específicamente para mapear, desarticular y golpear redes criminales transnacionales que impactan la seguridad estadounidense. No obstante, esta fuerza operativa, integrada por múltiples agencias del gobierno estadounidense, tiene como objetivo central consolidar inteligencia interagencial, militar, policial y de la comunidad de inteligencia para construir paquetes de objetivos detallados sobre líderes criminales y sus redes logísticas a ambos lados de la frontera. Un exfuncionario estadounidense, bajo condición de anonimato, afirmó que se había construido un dossier detallado sobre el Mencho. No obstante, tanto funcionarios estadounidenses como fuentes del gobierno mexicano enfatizaron que la incursión fue una operación diseñada y ejecutada por México, por soldados mexicanos, sin participación física de personal militar estadounidense en el terreno. Y sí, lo entiendo, puede haber dudas sobre eso, pero... Mi queridísimo Johnny, muchísimas gracias por la suscripción, bebé hermoso, precioso, toma. I love you, baby. La verdad es que nunca lo sabremos. Fue hasta las 19:54 horas cuando Caroline Leavitt, portavoz de la administración de Donald Trump, emitió un comunicado a través de X en el que confirmó que Estados Unidos sí proporcionó información de inteligencia al gobierno mexicano para contribuir al éxito del operativo que culminó con el abatimiento del Mencho. Sin embargo, la vocera estadounidense no ofreció detalles adicionales sobre qué agencia o fuerza específica habría participado en la generación de esa inteligencia, ni aclaró si existió Miren lo que está diciendo Patacón y me parece la verdad un buen comentario a destacar. Dice, yo creo que si el Mencho lo hubieran capturado vivo hubiera estado peor la situación, como en el Culiacanazo, en donde el caos fue tal que les tocó liberar al Chapito después de que ya lo habían capturado para evitar más derramamiento de sangre. Y por ahí alguien está diciendo que probablemente el Mencho está disque vivo. Por ahí leí un comentario en el chat que decía, no, eso es que el Mencho está vivo, pero están diciendo que está muerto para evitar precisamente algo como lo del Culiacanazo. Porque claro, pues si está muerto, ¿a quién van a liberar, no? Adicional de involucramiento estadounidense, más allá del intercambio informativo y de inteligencia. La muerte del Mencho no representa únicamente un logro simbólico para el gobierno mexicano y Estados Unidos, constituye un golpe directo al centro de gravedad de una organización criminal que históricamente ha operado bajo un esquema de mando altamente centralizado. Porque verás, a diferencia del cártel de Sinaloa, que hoy funciona más como una federación de facciones en guerra civil, el cártel Jalisco Nueva Generación se consolidó durante años alrededor de un liderazgo vertical, disciplinado y con control operativo concentrado en la figura del Mencho. Es que ese man era el duro de duro, vea. El duro de duros, weón. Uy, qué peligro, parce. Con razón se puso así de caliente la vuelta en México. Y de otros altos mandos de su confianza. Ese modelo permitió al CJNG expandirse con rapidez, imponer cohesión interna y proyectar poder territorial durante más de una década. Sin embargo, también implica un riesgo. Cuando el líder cae, el vacío puede convertirse en un punto de fractura que lleva a más violencia. Por eso, muchos analistas han puesto el foco en 4 figuras clave que por su jerarquía, control territorial y cercanía con el fallecido Mencho, se perfilan como los posibles herederos del imperio criminal. Número 1. Juan Carlos Valencia González, el 03. Verás, el 03 es considerado por algunos analistas como el candidato natural. Es identificado como hijastro del Mencho, lo que le otorgaría una legitimidad simbólica dentro de la estructura interna del cártel, especialmente tras la captura y extradición de Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo biológico del líder y quien durante años fue visto como el heredero directo. Pero además del factor familiar, su peso operativo es muy relevante. Al 03 se le vincula con el liderazgo del llamado Grupo Élite, una de las células más agresivas del CJNG. Sin
embargo, el liderazgo no estaría exento de tensiones. Los jefes de plaza con mayor antigüedad, autonomía territorial y control... Es que alguien decía en el chat, como bueno, lo mataron y ahora ¿qué va a seguir? Pues mi hermano, según lo que uno ha visto en la historia es que listo, pues mochan la cabeza, pero salen 2 y hasta 3. Incluso muchas veces las mismas facciones se dividen entre ellos y terminan haciendo subdivisiones de los mismos cárteles. O sea, como que la cosa se complica más y uno ya al fin y al cabo no sabe cuál sería entonces la mejor medicina. Porque claro, al Mencho lo cogieron. Entonces, es que cogieron al Mencho. Eso no es una partida de ajedrez. No es, es que mataron al rey. Entonces ya, se acabó la partida. No. Matan a uno, papi, y se pelean por bien quién coge ahora el liderazgo y a ver qué es lo que vamos a hacer. Pero pues obviamente hay mucho dinero involucrado, hermano. O sea, hay muchas cosas involucradas como para que es que se acabó ya, todo el mundo vaya para casa. Eso es mera vuelta, hermano. Que no digo que no tengan que hacer ese tipo de operativos, sino que a veces la cosa resulta siendo peor, hermano. Qué cagada, weón. Financiero podrían cuestionar su autoridad, especialmente si perciben que su legitimidad descansa más en el apellido que en el consenso operativo. Número 2. Audias Flores Silva. Hey, Real J, parcero, ¿cómo estás, mi amor? Buenas noches, muñeco. Sería un honor ser azotado por usted. Ya que estoy cumpliendo 3 meses de antigüedad. Claro que sí, mi amor, toma. Lo recibiste. Te voy a dar otro. Te voy a dar otro porque has sido un niño muy bueno en estos últimos 3 meses. Mira. Un besito, mi amor. Dice Mateo, Muñe, vea, spoiler del documental del Muñe matando al Mencho. A ver qué mando por acá. A ver qué mando este zarrapastroso. Estoy negrito de Valencia, sisas. Mateo, ¿qué mandaste ahí? ¿Un virus o qué? Eso no está cargando, Mateo, ¿qué putas mandaste ahí, hermano? ¿Ah? Mi internet. Mi internet. ¿En serio estás intentando hacer quedar mal a mi internet por tu ineptitud? Sí. ¿Ah? Ay, no. Velo. Son dos. Aguántelo ahí. Rematado. Papi, tengo platita. Tengo fundamento. No bailes, biches. Uno aquí a la izquierda y otro aquí arriba. Velo. Son dos. Aguántelo ahí. Uy, parce, ¿sabe qué? A mí de buena Mateo me da mucho miedo, weón. Mateo, yo siento que Mateo en algún momento, parce, me va a meter en un problema duro. En un problema jodido. Es que ese es el tráiler. A ver, terminemos de ver este videito. Silva, el jardinero. Este es quizás el estratega con mayor poder operativo dentro del CJNG. Sus hombres de mayor confianza se llaman a sí mismos gente del jardinero. El jardinero controla la producción y tráfico de drogas sintéticas en la zona del Pacífico y es el encargado de la seguridad en el bastión de Nayarit, así como de otras zonas en Michoacán y Jalisco. Al jardinero se le considera un hombre de negocios con una disciplina militar férrea, lo que lo convierte en un candidato capaz de mantener la estructura financiera y logística del CJNG. Número 3. Heraclio Guerrero Martínez, Tío Laco. Este representa la conexión del cártel con las redes de autodefensas y grupos locales en Michoacán, así como de las redes de huachicol del CJNG. Su importancia radica en su conocimiento del terreno y sus alianzas estratégicas para el control de precursores químicos en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Aunque es una figura de gran jerarquía, su perfil es más de operador regional que de líder global de la organización. Además, dejar en claro que uno de sus hijos, conocido como R1, murió en la operación contra el Mencho. Número 4. Ricardo Ruiz Velasco, R. Mira, se marca con un RPG, parce, ve. ¿Qué pasó? Este es el comandante operativo con mayor exposición mediática, famoso por los videos propagandísticos donde muestra el poder de fuego del cártel, así como ordenar el asesinato de una influencer mexicana. Es uno de los jefes de plaza en la zona metropolitana de Guadalajara y es el responsable de la respuesta armada ante operativos federales. Su lealtad a la familia del Mencho ha sido total, pero su estilo impulsivo, ruidoso y violento podría ser un obstáculo si la organización busca una etapa de menor confrontación con el Estado mexicano. Así que la caída del Mencho representa sin duda el punto de inflexión más relevante en la estrategia de seguridad de la administración encabezada por Claudia Sheinbaum y del ¿Estos son narcos? ¿O esto es ejército? secretario
Omar García Harfuch. Sin embargo, la experiencia histórica es Ejército, creo que eso es ejército, sisas. muy clara. El narcotráfico en México opera como una hidra. La eliminación de una cabeza no garantiza la desaparición del cuerpo. El verdadero desafío no fue únicamente ganar la batalla en las montañas de Jalisco, sino sostener el control territorial, impedir la fragmentación violenta y evitar que el vacío de poder detone nuevas guerras regionales. El Señor de los Gallos ha caído, pero la estructura que construyó permanece. Redes financieras, células armadas, rutas logísticas y mandos intermedios que ahora enfrentan una etapa de redefinición. Las próximas semanas y meses serán decisivas para determinar si este golpe marca el inicio del debilitamiento estructural del CJNG o si estamos ante una reconfiguración más agresiva y descentralizada. Este video está dedicado a los hombres de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional que perdieron la vida durante el operativo en Jalisco. Su sacrificio en cumplimiento del deber no será olvidado. Honramos su valentía, su disciplina y su entrega al país. Honor y gloria a quienes cayeron. Nuestra más sincera solidaridad y pronta resignación a sus familias. Uy, parce, qué miedo, espérate. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda. Gracias. Ay, parce. Qué cagada, weón. Ay, se me cayó Kik. Se cayó Kik, muchachos.